Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a una jornada, nuestra segunda jornada del primer ciclo de conferencias de la Asociación de Patrimonio Industrial. Un ciclo de conferencias que, me reitero en lo que dije el otro día, nos está agradando mucho la asistencia que tiene y espero que podamos mantener. Con esta segunda conferencia esperamos coger ya inercia y acelerarnos para todo lo que nos queda de año, y que sepáis incluso que estamos preparando ya conferencias del segundo ciclo para el año que viene. Hoy ya no me enrollo más, que el otro día fue mucha presentación, y con esto los que estuvieron el otro día ya lo saben, y los que no lo iré contando las demás cosas poco a poco. Hoy tenemos una conferencia muy interesante de don Alfredo García Lario sobre un personaje muy destacado en la creación del puerto de Sagunto. Sobre todo en la creación de sus infraestructuras y de la propia fábrica que dio origen a este núcleo de población. Y es del ingeniero don Luis Zendoya. Aquí tenemos a Alfredo, que es un miembro también de nuestra asociación, la Asociación de Patrimonio Industrial. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, es también funcionario de Hacienda, aunque ahora está en excedencia, no hay que preocuparse, no va a tomar nota de nada, del cuerpo de técnicos de Hacienda. No sé si os lo habéis conocido en peores situaciones, pero ahora ya no es el caso. Es auditor de cuentas y experto en derecho concursal. Ha desarrollado también bastante labor como asesor de empresas y empresario, incluso en el sector inmobiliario. También yo como arquitecto no sé para qué te metes en estos líos. Colaboró también en un programa de la televisión local, presentando y haciendo comentarios sobre aspectos económicos. Y durante también bastante tiempo ha estado escribiendo artículos en el periódico local, en El Económico, que tenía una columna centrada sobre todo en aspectos económicos y políticos de la localidad. Hoy, como he dicho, va a presentar un estudio muy interesante sobre Luis Zendoya y versado sobre la época, no solo sobre el personaje, sino también una introducción sobre la época en la que nació y desarrolló su labor este señor, y en el que me dice que va a emplear la técnica de análisis económico, que es lo habitual en su profesión. Entonces yo espero que nos presente, hasta último momento nos estaba hablando ahora con Bolinche, con nuestro secretario, que hasta mismo ayer consiguió nuevos datos, con lo cual estamos ansiosos de saber qué es lo que ha podido descubrir hasta este último momento. Y ya digo, hasta aquí me quedo, me bajo para verlo desde ahí y controlar la cámara, y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. ¿Se oye bien de volumen? Porque sí, que, de acuerdo. No se oye bien, ¿eh? ¿No se oye bien? Lo digo porque estaba notando que parece que no se oye mucho, o hay que acercarse mucho. ¿A mí me oís o tampoco? Sí, digo que es un poco mal. Acércatelo un poco más. Sí, no voy a decir que es un poco. No, van a subir, van a subir. Bien, aquí tenemos la imagen, vida y obra de Luis Zendoya, en obras. Digo obras porque hay dos aspectos fundamentales en su vida. Una como ingeniero de caminos, que fue extraordinario su labor. Creo que en la historia de España no ha habido otro caso de un ingeniero de caminos que haya diseñado un ferrocarril de 204 kilómetros con 27 puentes y acueductos, 10 túneles e innumerables obras menores. Ya. Y diseñó el ferrocarril, dirigió su ejecución y dirigió su explotación hasta el año, toda su vida, hasta que murió, prácticamente murió con las botas puestas. Nace en 1871 y muere en 1941. ¿Me escucho yo? Sí, se oye. ¿Se está reverberando? No, sí. Que me reverbera a mí. Esto es por una parte de presentación inicial, es un ingeniero de caminos brillantísimo, digamos, fue a la envidia de su promoción y de la anterior y de la posterior. Y luego hay una segunda fase, que es la segunda parte, luego lo desarrollaré, y es toda su labor ciudadana. Él, junto a Fausto Caruana, otro personaje que voy a tener que introducir luego, porque los dos son, digamos, este ciclo de conferencia tendría que ser llamado Dos hombres y un destino, porque para el año que viene me apunto, presidente, búsqueme un sitio, porque me gustaría hablar sobre Fausto Caruana, porque se merece él solo toda una conferencia. Pero de momento voy a tener que presentarlo para que sepamos quién fue. Justo ahora, este año, 2019, de un lío de siglos, no os podéis imaginar. En 2019, hace 100 años que se presentó ante el Ayuntamiento la primera solución para
unir a estos pueblos y poder, digamos, permitir la habitabilidad de una cosa que estaba naciente. Ese es el tren lineal, el tren eléctrico, después posteriormente vino la ciudad lineal y 100 años después lo hemos conseguido. Nos ha costado 100 años hacer lo que tanto Luis como Fausto soñaron que tendría que ser, lo diseñaron y nosotros lo hemos hecho, menos mal, no lo hicieron todos ellos. Una vez situados estos personajes y la época, vamos a empezar desde el principio. Este es Luis Zendoya, mayor, murió con 70 años, es un dibujo de Antonio Cosín, está ahí presente, escondido, supongo, y es el personaje que mejor representa, el artista mejor ha representado toda una época y los problemas de una época y los personajes de una época. Aquí lo tenemos cuando vino Alfonso XIII, este señor que está así a su derecha tapado con un número, ese es Luis Zendoya, que es un poquito más bajito que el rey. Detrás está General Primo de Rivera, por ahí por la derecha debe estar escondido el conde de Romanones. Este es 1927, cuando ya se ha construido el segundo horno. Él nace aquí, en el Goibar. El Goibar es una zona industrial, está al lado de Eibar. Ermua pertenece a Vizcaya, el Goibar y Eibar pertenecen a Guipúzcoa. Ambos están en una zona industrial, límite entre las dos provincias, y una zona industrial abierta a Castilla y a Inglaterra. Es una zona una zona industrial que, digamos, que culturalmente estuvo abierta al progreso económico, al comercio con el hierro fundamentalmente. Su familia era muy interesante y esto sí que tiene que ver mucho con su biografía. Su padre era el administrador de correos del Goibar, es decir, eran patas negras, eran un individuo integrado en la sociedad. Su familia era propietaria del balneario de Alzola, que es un barrio del Goibar, que se descubrió por casualidad, porque un médico en el siglo XVIII aparece por ahí, ve unos niños en el río Deva, en invierno, bañándose. Se puso a investigar, es que allí salía un manantial de agua caliente, un manantial que tenía propiedades para el riñón. Después se hizo un balneario, después su familia era propietaria, y en ese balneario, al final del siglo XIX, principios del XX, las primeras décadas, fue, digamos, lo mejor que había. Ahí iba muy habitualmente Praxedes Mateo Sagasta, que fue presidente del gobierno del Partido Liberal, Cánovas y Sagasta, pues el Sagasta, el liberal. Napoleón III también iba ahí, pero al final tuvo una guerra por no sé dónde y no pudo acudir. Carmen Martín Gaite escribe una novela sobre el balneario basado precisamente en el balneario de Alzola. Es decir, que nos encontramos con Luis Zendoya, mayor de 3 hermanos, de buena familia, familia culta, ilustrada, y que, digamos, desarrolló toda su vida profesional luego en el puerto de Sagunto, casualmente. Nace en 1871. Claro, les preguntará, igual que a mí, ¿y qué pasaba aquí en el 1871? Esto. Ahí vemos que en 1871 tenemos a Amadeo I de Saboya, nuevo rey de España elegido por las Cortes Constituyentes de 1868, por Cortes elegidas por sufragio universal. Sufragio universal solo para hombres, obviamente, en aquellos tiempos no eran como los de ahora, así que pido perdón en nombre de todos aquellos, a las señoras presentes que tenían que haber votado efectivamente. Ahí vemos como Amadeo I se postra, está saludando, presentando sus respetos a Juan Prim, presidente del gobierno, que había sido asesinado 2 veces a la vez. Hay una película que hace poco sacaron, que es Prim, el atentado de la calle del Turco, que fue así. Es decir, a salir de las Cortes, le pegan unos tiros, con tan mala suerte que no la matan, se recupera, va a su palacio y al tercer día, cuando lleva para salir, aparece muerto con unas sospechosas marcas del cuello compatibles con el ahorcamiento. Bueno, esto ha sido el gran drama, esto es un poco como el asesinato de Kennedy, no se supo quién fue. Tenía tantos enemigos Prim que no se supo. El general Prim, como político, se dice que era un político magnífico, es decir, era ambicioso, mentiroso, manipulador y traicionó a todos un montón de veces. Tenía tantos enemigos que fue imposible averiguar, se sospechaba que era el duque de Montpensier, pero vamos, tampoco está claro. Simplemente citar que en esos tiempos tan lejanos es cuando nace Luis Zendoya, imaginaros qué época, ¿no? Llega Amadeo I, convoca elecciones generales, ganan los conservadores tradicionalistas. Al año siguiente hay un lío, un tal Ruiz Zorrilla, el de un liberal, monta una bronca, vuelven a haber otras elecciones, y en esas segundas Cortes aprueban una ley en las Cortes
que le costó la corona a don Amadeo I. Ese tema. El tema de la esclavitud en España, este es un libro que recomiendo a todos, no me puedo extender porque la conferencia no puede dar tanto tiempo, pero es un libro que es breve, es lo bueno, es muy sintético, es de un catedrático de Castellón y realmente vale la pena porque lo que ocurrió fue que se aprueba una ley donde se queda abolida la esclavitud en Puerto Rico, solo en Puerto Rico. En Puerto Rico había 30.000 esclavos en estos años, en Cuba había 300.000. Y de Cuba no se habla. En la novela, perdón, en este libro se explica y en la película se explica también. En la película se explica que, bueno, pues que alguien, uno de los que se cree en la revolución, que es el problema. Y Cuba, y todo el mundo dice, cállate. Cuba es que no se puede hablar porque Cuba fue la vaca lechera de España durante todo el siglo XIX. Él está dispuesto obviamente, a sancionar la ley de la esclavitud porque Amadeo I venía de Casa de Cebolla, una familia de liberales que eran reyes de Italia 10 años antes, en 1661 nada más, educado en Turín y liberal, obviamente estaba en contra de la esclavitud, evidentemente, y cuando va a sancionarlo pues recibe amenazas de muerte de todo tipo, o sea, amenazas de muerte ciertas, pero desde la base social, porque se fundaron en España en aquel momento un montón de asociaciones anti-abolicionistas, nos puede resultar extrañísimo, pero en Cádiz, en Sevilla, en Barcelona, en todos aquellos sitios en que se había traficado con esclavos, léanse el libro, porque ahí viene una de las fuentes de acumulación de capital fue el tráfico de esclavos, entonces estaban en contra, y los militares le dicen que poco menos que no se le ocurra que está muerto. Él de hecho pues se va, y se va corriendo pensando que lo van a matar. Se despide de las Cortes en un discurso, voy a leerles un parrafito porque es sumamente esclarecedor. Dice así: 2 largos años ha que ciñe la corona de España, y la España vive en constante lucha, siempre viendo cada día más lejana la era de la paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Sigue un poquito más y se va. Es decir, que como vemos no ha cambiado demasiado la historia de España desde el siglo XIX hasta ahora. 1873 se va, aparece la Primera Guerra, la Primera República. Lo único que hacen inmediatamente, lo primero que hacen es que declaran que se queda abolida efectivamente la esclavitud en Puerto Rico. 5 gobiernos en 5 meses, bueno, un desastre aquello, pero a la vez la guerra carlista, la tercera guerra carlista de 1873, que pasa por su pueblo, por eso lo cito. En 1873 los carlistas van hasta Eibar a rehacer sus arsenales, en Eibar la fábrica de armas, no hacen nada en su pueblo, nada malo, quiero decir, porque a fin de cuentas eran del mismo perfil. Ellos querían ir a por Bilbao, que era su bicha, pasan por allí, no ocurre nada. El año siguiente él tenía 2 años, no tiene memoria. En 1874, estoy repasando brevemente los hechos históricos que le pudieron afectar. El 29 de diciembre de 1874, no hay que decir qué pasó, lo sabemos todos, ¿no? Imaginemos en su casa, en su familia, pues el 29 de diciembre, reuniones familiares tal, viene el cuñado listo, el típico. ¿Os habéis enterado que en Sagunto el Martínez Campos ha proclamado otra vez rey Alfonso XII? A ver qué dicen los chicos, ¿no? Los chicos son sus carlistas. Imaginemos a don Luisito, con 3 años y medio, preguntando, ahí está, ¿dónde está Sagunto? ¿No? Esta pregunta le costaría toda su vida, porque luego va a estar relacionada con Sagunto toda la vida. 1892, no ocurre ninguna desgracia, simplemente es el año que entra don Luis a la Escuela de Caminos y Canales de Puerto de Madrid. Nació en el 71 y entra en el 92, es decir, tenía 21 años. Tenemos ahí 4 años perdidos de su biografía. Sabemos fehacientemente que Luis dominaba el inglés, o sea, no es que sabía leer, sino que lo dominaba perfectamente, y también sabemos que los Sotomayor no le dejaron respirar desde que lo pillaron hasta que se murió, con lo cual no le dejaron 2 años a que se fuera a Inglaterra a estudiar. Ya lo sabía. La única explicación coherente, que no puedo demostrar, pero que parece lógica, es que estos 4 años se dedicase a vivir en Inglaterra, a conocer el idioma, a conocer otra sociedad, a aprender algo de algo, y, bueno, pues de hecho le valió. Digamos, una prueba más de su familia es que efectivamente lo que hacemos hoy, primero estudia un idioma y luego la carrera que tú quieras, ¿no? Pues en aquella época, en el siglo XIX, esta familia suya, en aquella época, pues efectivamente hizo lo mismo. Bueno, pues si no tienes claro que vas a estudiar,
vete a Inglaterra con unos tíos, unos primos, unos amigos, no sé qué, siendo dueños del balneario de Ozora tendrían muchísima relación con todo el mundo, con lo cual las amistades no les resultaría difícil que lo hubiesen colocado, lo hubiesen pupilado y lo hubiesen tutelado mientras estaba allí. Viene, en el 90 y viene, en el 92 entra, en el 97 acaba la carrera de ingeniero de caminos y ya tenemos referencias en el año 1900 que ya está trabajando para los Soto y Anda. Antes de estar aquí empezando a dibujar las líneas de los trenes, del tren, ya formaba parte del staff de Soto y Anda, ya está citado en la biografía de Ramón de la Sota, ya está citado como uno del grupo, ¿no? Como Aburto, él y unos cuantos más que son los que Soto y Anda tenía varias minas, tenía fundamentalmente minas, entonces un ingeniero de caminos vendría bien, lo tenía en el grupo. Si no, no tiene otra lógica de que a un jovencito recién acabado la carrera le encarguen en la gran obra de su vida, ¿no? De su vida y de cualquier ingeniero de caminos que lo hubiesen intentado, que es hágame usted un tren de 204 kilómetros con todas las dificultades que tiene de esos camiones aquí, a un jovencito que acaba de salir y que no había hecho prácticamente nada. Lo hace, se lo encarga, pues porque ya formaba parte del grupo de ellos. Este es el tendido orográfico. Aquí está Ojos Negros arriba, aquí está Teruel, aquí está el puerto de Escandón y aquí estamos nosotros. No sé si lo veis bien. Esto es el gráfico, el trazado de altitud que he hecho yo en una hoja de cálculo sobre las medidas que hay ahí. Cada uno de los puntos redondos son una de las estaciones que hay. Como era vía única, era necesario que hubiese cada 12 o 13 kilómetros una estación para que pudieran cruzarse los trenes y poder bajar. La previsión que había era hacer 10 trenes al día, según el Luis Zendoya, que tenía un tren y que me lo he dejado, tantos papeles al final me lo he dejado, era un librito de los tráficos, las órdenes, entonces salían 10 trenes al día de allí y 10 trenes al día de aquí, para poder abastecer la previsión de lo que eran las minas, que era más o menos un millón de toneladas al año, es decir, 3.000 toneladas por día, más o menos nos sale. Para hacer eso hacía falta tener pues una vía muy bien organizada y una vía con suficiente material como para hacerlo. Vamos a fijarnos en la vía. En principio es fácil, ¿vale? Fácil porque partimos a 1.220 metros aproximadamente, bajamos hasta el puerto, bajamos hasta aquí abajo. ¿Se ve? Bajamos hasta ahí, que es Teruel Los Baños, que está a 918 metros. De aquí tenemos que subir al puerto de Escandón, terrible, 1220 aproximadamente, y a partir de ahí todo es fácil, es cuestión de bajar, caer. El único problema que tenían estos trenes eran los frenos, tienen que tenerlos muy buenos. Tuvimos porque, bueno, era nuestro también, ¿no? En nuestra historia, tuvimos los mejores equipos, las mejores máquinas, los mejores... había un telégrafo. El telégrafo en estos años valió 100.000 pesetas, una barbaridad, porque pues, había una línea única y pese a todas las precauciones obviamente había que tener un telégrafo para avisar que subo, que bajo, que espéralo, que ciérralo, que me he quedado colgado, que no puedo salir, que me he quedado sin vapor, sin potencia, que se ha ocurrido no sé qué. Ese tipo de cosas eran necesarias tenerlas. Y aquí empezamos a tener las maquinotas que teníamos. La primera, esta es la mastodonte. Tiene, aquí vemos el perfil, tiene cuatro ejes traseros, tractores. Estas ruedas tenían un diámetro inferior a lo normal, porque no queríamos tener velocidad, sino capacidad de arrastre, básicamente. De estas hubo 16. Aquí tenemos, esta será la Mallet. Estas ya eran máquinas mucho más avanzadas. Eran una máquina que se llamaba de doble expansión. Es decir, tiene dos circuitos. El primer circuito de baja, de alta presión, va a las ruedas traseras, mueve las bielas, mueve las ruedas. En lugar de salir al aire, como hacen ante las demás máquinas, se mete un calderero interior y pasa a un circuito, a unos cilindros de baja presión que están delante, con lo cual se aprovecha dos veces. En la caldera tenía 12 atmósferas. Y bajaba, por tanto, al circuito de alta presión a 12 atmósferas y aquí estaba a 3 atmósferas aproximadamente. Eran máquinas muy difíciles de manejar, no es como ahora los coches que tienen tracción en las 4 ruedas que él solo va, ¿no? Estas no iban solas. Aquí eran
digamos, había que ser unos maquinistas muy buenos, porque si te pasabas de potencia en las ruedas de delante, se encabritaba, si no te frenaba, si no, problemas por todo tipo. Y además eran unas máquinas delicadas por lo siguiente. Si os fijáis en la máquina, en la anterior, esas 4 ruedas tractoras, como el perfil del ferrocarril tenía un radio de 200 metros, las ruedas de delante se escapaban, salían del perfil, salían del carril. Por tanto, las ruedas de delante no tenían la pestaña que te sitúa, iban únicamente 3 con pestaña. La de delante no tenía ninguna. En las siguientes modelos ya son de 3 en 3, con lo cual ya se acoplan perfectamente. Y además en el artículo, estas son mucho más largas, pero lo bueno que tenían es que se articulaban. Es decir, en esta parte de aquí abajo tenía un eje que era su gran debilidad, porque ese eje con la máquina, con el carril, con los raíles, con no sé qué, estaba permanentemente rompiéndose, perdiendo permanentemente potencia el vapor y siempre estaban arreglándose. Las Mallet tenían casi 500 caballos de potencia, las Mastodonte tenían solo 350, en las locomotoras tenían 915 caballos de potencia, es mucho más larga. Delante tenían lo que llamaríamos, bueno, lo que es el depósito del agua, detrás estaba el telder con el carbón, y ellos estaban suspendidos sobre los ejes de delante. Los problemas que tenía la anterior, la Mallet, respecto a la fiabilidad de las uniones, aquí se multiplica por 2, con lo cual estas máquinas que entraron al final ya del tiempo, posteriormente fueron sustituidas rápidamente por las diésel, pues tenían enormes problemas de mantenimiento, y según algunos de los libros referidos, pues los mecánicos del taller estaban deseando que la retirasen del servicio, porque cada vez que tenían que arreglar la típica arandelita, tenían que desmontar toda la locomotora. Era una ruina y un problema. Aquí tenemos la Garratt, efectivamente, tenemos un maquinón extraordinario. Aquí tenemos fotografías cruzándonos con el central, nosotros por arriba. Esa es una Garratt. Aquí lo vemos en la derecha, lo veremos ahora, pues subiendo el puerto Escandón, seguramente, que es lo típico. Aquí tenemos otra vez subiendo el puerto de Escandón. En el puerto de Escandón, como hemos visto, que tenía una pendiente de 20 milésimas, es decir, el 2%, en 18 kilómetros teníamos que subir 300 metros. Una barbaridad. Las 20 milésimas era el máximo que permitían las máquinas, no por potencia, sino por capacidad de arrastre. Como eran acero sobre acero, no es como ahora los neumáticos antideslizantes y todas las cosas, entonces más de un 2% perdían notablemente su capacidad de arrastre y no valía. Entonces, la gran obra, y por eso es tan largo el trazado, es porque tenían que estar permanentemente dando vueltas para que en ningún caso superase el 2% de subida de pendiente. Estas eran las tolvas que teníamos, las tolvas de 6 toneladas y media de tara y 20 de carga. Hay 2 tipos de tolvas. Esta, la de la garita, que tiene la que se llama así, la garita como la de los centinelas, porque cuando había que bajar, pues no era bastante los frenos de la locomotora, no eran bastante los frenos automáticos, sino que tenía que haber cada 4 vagones, había uno con manual, un tío, ahí, un pobre hombre. Una cosa curiosa es este tren estaba perfectamente dotado de los aditamentos técnicos, pero no tenía calefacción. Entonces, una cosa que todo el mundo comentaba, y son 2 pesetas, 2 pesetas. Yo creo que son manías de don Ramón, ¿no? Como era un chicarrón del norte, los chicarrones del norte dicen que no tienen nunca frío, pues entonces nadie pues que se constipasen, ¿no? Entonces, claro, las velocidades que alcanzaban estos trenes eran de risa. 15 km por hora, 16, 18, velocidad máxima 32, no podían bajar. Eso Luis tenía, el gerente, bueno, el director tenía, pues, lo tenía muy estudiado, tenía parametrizado los límites máximos de velocidad, porque él había hecho la vía, él sabía perfectamente de qué iba y no podía salir. El problema, digamos, una vez construida la vía, él se queda como director. Aquí tenemos 2, uno delante, una mastodonte delante y otro detrás, subiendo el mínimo. El convoy mínimo eran 15 vagones, 100 toneladas pesaba cada locomotora, otros 100 los 15 vagones, 6,5 por cada uno, y 20 toneladas de carga. Este tren llevaba 300 toneladas de mineral y pesaba 500 toneladas, perdón. Esto sería estándar. Aquí en la derecha ya tenemos cuando nos aparecen ya las diésel. Aquí hay 2 diésel
tenemos ya pues 20 y pico, 30 casi vagones que van subiendo, con lo cual la capacidad de arrastre fue mayor conforme fuimos, se cambiaron las máquinas, hubo que, bueno, cuando se pasó a la Renfe con otro ancho, la cosa fue mucho más adelante. Tiro para atrás porque ahora vemos Don Luis. Bueno, ya ha hecho la obra, ya ha dirigido, ya está construido, ya está todo perfecto, ya va magnífico todo, y ahora es director de explotación. Y yo me planteaba, bueno, ¿y qué leches es un director de explotación? ¿Qué hace Don Luis durante las mañanas, no? Casi nada, vamos a ver. Cada máquina de estas consumía en un viaje completo de ida y vuelta 9 toneladas y media las Mastodonte de carbón, 12 toneladas y media las Mayet y unas 14 y pico las otras, las Garrett. Llevaban siempre dos conductores, aunque llevaban el sistema de hombre muerto, iban dos, pues porque se quedó así y siempre iban dos, más todos los que tenían que ir detrás para aguantar los frenos. Ya, el problema es exactamente cómo gestionamos esto. Vamos a ver. Subir vacío desde Sagunto hasta allá arriba, hasta el puerto de Escandón, son 6 horas y 3 cuartos. Cuando bajemos llenos nos costará solamente 5 horas. 3 horas subir de Escandón hasta Ojos Negros y 3 horas y cuarto subir de Ojos Negros hasta el puerto de Escandón. Es decir, una tripulación que sale de aquí, cuesta 6 horas y 3 cuartos, ¿qué hacemos con él? Llega hasta Ojos Negros, que son 3 más, 9 horas y pico, más 10 horas, bueno, pues podía ser. Se quedaban allí, no dormían en casa, es un problema, claro, tendrían que venir de vez en cuando. Otra posibilidad era subir desde aquí hasta el puerto de Escandón y luego bajar, es decir, dejar allí y luego otra tripulación lo baja, son 6 horas y pico y 5 son 11 y pico, más los retrasos son 12 horas, claro, es demasiado tiempo para una tripulación. Todas estas decisiones de optimizar los recursos, disminuir los costes. El coste del ferrocarril era la mitad del coste del mineral en el barco. O sea que cualquier gestión que se hubiera hecho para disminuir el coste del ferrocarril era muy importante. Más el mantenimiento. Entonces, toda esta labor de gestionar los costes, bueno, gestionar los costes y el personal. Claro, aquí tenemos en cuenta que pensamos en una vía, en una red comercial de a tal hora sale. No, aquí no. Aquí hemos tenido, el año 13 fue el año que se fue el récord máximo de transporte, fueron 948.000 toneladas, casi el millón, nunca se llegó, o sea, estaba diseñada del millón para arriba, muy chulos entonces. Nunca llegó al millón, pero en el año 13 fueron 948.000, que significa 3.000 toneladas al día. 5 años después fueron 108.000 toneladas, o sea, 100 toneladas al día o lo que sea. Es decir, ¿tú cómo gestionas la plantilla con estos vaivenes tan brutales, no? Esta semana que viene, imagina que vienen 2 barcos, hay que bajar 10.000 toneladas. Bueno, pues aquí había un diseño de 10 viajes, pero se pueden incrementar. Teníamos 600 tolvas en depósitos, nunca se gastaban tantas. 16 mastodontes, 4 Mayet, y luego vinieron las 2 Garrett. O sea que tenemos potencia para subir y bajar todo lo que hiciera falta. Todavía era única, nuestra, con lo cual pues se podía utilizar a las 24 horas del día. Ese fue su gran, digamos, su gran trabajo. Es decir, él empieza la vía en el año 1, empieza en 1901 es cuando hace los primeros dibujos, en 1902 le dan los permisos, él hace también el embarcadero, y aquí hay un incidente muy curioso y muy grave, y es el siguiente. La vía esta tenía que estar acabada en 4 años. Una vez arrendadas las minas con los Echevarrete en la Reinaga, tenía que estar acabada la vía en 4 años, y el 5.º año esto no iba para arriba, estábamos parados, había problemas por todas partes, era el típico problema de en este desfiladero, o pasas tú o paso yo. En las películas del oeste se arreglaba tiros y en una semana arreglaba el tema. Aquí no, aquí había que ir a juicios que son años y años de pleitos. En el año 5 vienen unos inspectores de los accionistas de Bilbao, preocupados porque esto no iba, y además las pérdidas acumuladas, el coste del ferrocarril se había disparado un 50%, 3 años más, era un desastre, tenía toda la pinta de ser un desastre auténtico. Vienen los inspectores en plan genio y lo primero que se les ocurre es cogen el puerto, el diseño del puerto marítimo que había hecho Luis Sendoya, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, y para ahorrar dinero, que bestias, lo único que hacen es acortan el espigón para que los barcos atracaran, lo acortan, en lugar de haber 2 barcos había solamente uno, y además dicen una estupidez de estas cosas que dicen, no puede ser. Se sueltan diciendo que como en el Mediterráneo nunca pasa nada, que aquí no hay temporales, que si hay mal día, son 2 días malos y ya está, que aquí no pasa nada, no hay que hacer la escollera. De bestias, todos los que somos de aquí sabemos que hay que ser animal,
¿Cómo que no? En invierno, ¿cómo que no? Hay que poner una escollera porque es marca rasa. No se hace la escollera, efectivamente se ahorran 2 millones de pesetas en el coste. En aquel momento, por cierto, estaba previsto que fuesen 20 millones y íbamos ya por el año 7 por 40. ¿40 por qué? Pues porque querían comprar cosas que no hacían ninguna falta, eran los típicos nuevos ricos que cuando no estaba claro que iba a bajar por aquí, iba a bajar por Castellón, pues cómpreme este pueblo, cómpreme usted un Fausto, cómpreme usted esa central eléctrica por si acaso. O sea, había más de casi 20 millones de pesos metidos en cosas que lo que los economistas llamamos que no eran activos estratégicos, es decir, estaban ahí porque no sabías qué hacer con ellos, que podía haberse resuelto el problema de tesorería perfectamente vendiendo las cosas que no eran necesarias. No se hace así. En el año 5 me imagino que Luis Zendoya pondría el grito en el cielo, escribiría a todo el mundo de que él no es responsable de esta tontería, que esto es un absurdo, aquí vamos a perder dinero todos, esto podemos tener un grave accidente, etcétera, etcétera, etcétera. No le hacen caso. Bueno, da igual, sigue la vida y en el año 7 por fin se acaba. Se acaba el ferrocarril, todo, digamos, empieza a ser favorable, todo empieza a ser magnífico. Y don Luis pues se dedica a explotar tranquilamente y por las mañanas a ver qué tenemos para la semana que viene. 2.000 toneladas, bueno, pues nada, tantos trenes, a tales horas, y ya hemos acabado la faena prácticamente, como aquel que dice, ¿no? El problema viene después. Aquí. Cuando todo era feliz, todo estaba perfecto y por fin se había conseguido hacer una vía de tren magnífica para traer unos minerales magníficos para hacer reposición siderúrgica, pues resulta que nos encontramos con que el mineral no valía para fundir. La pulverulencia, que se llama, y me estoy refiriendo en este caso a Manolo Girona, que ha venido, muchas gracias por venir, a su libro manual básico para estudiar y repasar la historia del puerto, el problema de la calidad física del mineral. Es decir, nosotros no teníamos que haber existido. Si este mineral hubiese sido bueno, si hubiese sido un mineral grueso, como decía don Ramón, el de la Sota, haciendo referencia a que el mineral tiene que tener una tercera parte del lampi, o grueso, que sería este tamaño, un mínimo del rubio, que sería este tamaño, y el resto menudo. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene la pulverulencia y lo que le inhabilitaba? Pues es un problema de física, es decir, la fundición de hierro es un problema de física, es un problema de reducción. El mineral de hierro se presenta en forma de óxido, hay que aportar monóxido de carbono en condiciones de temperatura idóneas, ese monóxido coge el oxígeno que le sobra al hierro, se transforma en dióxido de carbono, se va a la estratosfera, nos deja en paz, y el hierro va depurándose con el calor, va fundiéndose. ¿Qué pasa cuando el mineral es tan pulverulento, tan polvoriento, por decirlo así? Pues pasa que no puede fundir, porque hace falta que la materia sea porosa, y la materia esta no era porosa, no valía este mineral. Volvemos para atrás un momento y entonces nos encontramos con que los Soto y Aznar arriendan estas minas a los Echevarrieta en el 99, basándose en un informe de un tal Ladislao Perea, que fuera ingeniero de minas. De este ingeniero pone, bueno, esto es magnífico, este coto, resulta que está a la vista, es verdad, está a la vista, es fácil de traer, no es fácil de traer, hemos visto que tenía una complejidad extraordinaria el puerto de Escandón, costaba muchísimo material, costaba mucho tiempo, fue carísimo este tren, y bueno, pues nada, era perfecto en todo, una mina altísima, una ley altísima. La práctica demostró, primero, la ley no era altísima, era baja. 2, el ferrocarril no fue fácil, fue carísimo y complicado. Y 3, encima este mineral no valía para fundir. Claro, cuando te encuentran en el año 7, cuando ya empiezan los primeros embarques, empiezan a devolverte el mineral porque no vale para fundir. La Camel en el año 6, la Camel fue una gran metalúrgica, una siderúrgica inglesa, escocesa, de altísimo nivel, que se hace socio, tiene un contrato para quedarse con la tercera parte de la producción con un descuento de 3 peniques por tonelada, con lo cual ya estaba hecho. Quiero decir, en el año 7 teníamos todo firmado, estaban todo pagado, teníamos unos socios magníficos y esto era feliz, y aquí se esperaba que hubiese 50 o 60 personas en el embarcadero porque este mineral salía solo, se caía solo a los vagones bajaban solo y luego prácticamente solo se metían en los barcos y se acabó. Aquí no hacía falta que hubiese nadie para nada, ¿no? Pero claro, en el año 7 entonces se encuentran con que efectivamente no era así, el mineral salía solo, pero era muy malo. Había que apelmazarlo, había que darle una consistencia física que no lo tiene de la naturaleza. Esa consistencia física se empieza con nuevas técnicas que eran pioneras en aquel momento, empezando por Suecia,
se va uno de los ingenieros, no sé si Luis Zendoya o Aburto quizás, se va a Suecia a enterarse de que hacen los suecos con un mineral que tienen como este, que es muy polvoriento, vaya a no sé la palabra, muy polvoriento, con los hornos de briquetas. Bueno, pues se traen un horno de briquetas a ojos negros, no funciona porque en la primera cargamento, cuando suben al barco, el movimiento del barco lo rompe y aquí lo vuelve a transformar en polvo, no vale. En el año 9, en el año 10, en el año 11 se tiene que traer una fábrica de briquetas aquí en el Puerto Grande, luego vienen los nódulos, que era una cosa parecida, pero más pequeñito, luego vino el sintering. Es decir, que todo el proyecto empresarial que estaba diseñado de una gran mina fantástica, buenísima, se va al traste porque este mineral no vale. Entonces, como economista, ahora me saco el título de economista y me sitúo en aquella época y yo me planteo por qué no se denuncia el contrato. ¿Vale? O sea, ¿por qué no se denuncia? Porque hay un vicio oculto. O sea, ustedes me han vendido una mina que no vale para fundir. Esto es una estafa, en términos actuales. Vamos a renegociar, vamos a ver qué se puede hacer. Claro, había que pagarle una peseta por tonelada a los señores Echevarrieta y Larrinaga, con un mínimo de 500.000 pesetas. El negocio lo hicieron los Echevarrieta claramente. 1,5 millones de pesetas al contado en el momento del contrato, 4 millones de pesetas en acciones liberadas, cuando ellos había costado 40.000 pesetas. O sea, hicieron el negocio del siglo. Los Echevarrieta, que es una gran familia riquísima, tenían pues los astilleros de Cádiz, por ejemplo, el Juan Sebastián Elcano se hizo en Cádiz cuando ellos eran los dueños. Fue fundador de Iberia, digamos una potencia 10 veces superior a nuestros Soto y Aznar. ¿Por qué no se plantea el que esto hay que renegociar de alguna forma? Esto no puede seguir así porque es una ruina. O sea, el coste creciente de poder tratar este mineral y que sea utilizable y que no perder el mercado, pues lo hace inasumible. O sea, los márgenes al final quedan ridículamente pequeños. El problema es, entonces, ¿por qué no se cierran? No lo sé, pero como economista me planteo el siguiente dilema. A fin de cuentas, esto era una cosa así pequeñita, que se me caiga, sobre este gran proyecto que era Soto y Aznar, ¿vale? Ellos eran fundamentalmente mineros, navieros, les iba muy bien, el rey de los mares, es decir, tenía 25 barcos, ganaban millones de pesetas al año. En la Gran Guerra, según la exposición que nos hizo Jorge el mes pasado, pues ganó más millones de los que perdió aquí y lo suficiente como para hacer la siderúrgica y lo que hiciera falta, ¿vale? Por ahí, digamos, tenía suficiente dinero y él quería esto, pues porque como su papá ya se dedicaba al transporte mineral, de mineral, pues quería tener mineral, quería tener una mina para él, y la mina no era bastante porque donde se gana era con la siderúrgica. Entonces, yo quería una siderúrgica, la más grande también, pero era así, era un poco bruto. La única razón por la que no se denunció esto fue exclusivamente por no perder el crédito, porque él no podía reconocer, don Ramón, en Bilbao, que lo habían estafado. Lo habían estafado, lo habían engañado. O sea, el informe de Ladislao Perea era: hoy día a ese tío como ingeniero se le mete un paquetón extraordinario, se le hace responsable civil de todo lo que haya que hacerle responsable civil, paga todo lo que haya que pagar, se denuncia el contrato y bueno, ya veremos a ver si no hay indemnizaciones posteriores. Eso hoy lo podríamos hacer así. En aquel momento no lo hizo, y no porque las leyes fuesen distintas, sino porque ¿cómo puede decir don Ramón, que era el rey de los mares, la figura emergente del mundo industrial, que lo han estafado? No lo puede reconocer, nunca pudo reconocer eso. La casa Soto y Aznar, creo que no eran tontos, por supuesto, eran plenamente conscientes de que valía la pena seguir apostando, aguantar lo que se pueda, porque digamos que el margen de explotación era suficiente para tirar adelante. El problema es que los costes financieros se los comían vivos, y de hecho Menera repartió pocos dividendos, pocos años, y además haciendo trampas, como el doctor Girona expone, ocultaba, o sea, haciendo lo contrario de lo que se hace habitualmente, o sea, ocultar beneficios para pagar menos, ellos ocultaban gastos para declarar más ante sus socios y ante sus socios y ante el resto del público quitaban gastos, por ejemplo las amortizaciones. Por todo este mineral, todo este material móvil, esto se amortizaba rápidamente, unos costes enormes, pues él no lo hacía, no lo contaba, daba beneficios ficticios, porque su idea era seguir adelante, la patada adelante, ¿no? El bullet este famoso. Tiramos para adelante, que Dios proveerá y esto saldremos adelante alguna vez, el mercado se regará, subirán los precios, optimizaremos el coste, haremos el briqueta con más barato, en fin, etcétera, 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 que no ocurrió nunca, además. En esos momentos entonces es cuando aparece otra vez lo que llamamos las otras obras de Luis Zendoya. Nos encontramos con un personaje además que en estos momentos ya conviene digamos, presentar, que es Fausto Caruana, que es el abogado
Ellos entran juntos a trabajar. En el año 1900 entra Fausto, entra Luis Zendoya con 29 años y Fausto, que tenía 25. Brevemente, para los que no conozcan, Fausto pues es de una gran familia de Sagunto, los Caruana. El abuelo de este Fausto Caruana, cuando vinieron los carlistas en 1773 en Sagunto, ya lo llevan preso porque era uno de los ricos del pueblo, era uno de los industriales, era accionista de Aguas de Valencia, saltos eléctricos, el típico avanzado, adelantado a su tiempo, que invertía en sectores necesarios en aquel momento, como era, pues eso, la prestación de servicios públicos, aparte de tener una agricultura eficiente y competente. Se lo llevan, paga, por eso para el 73 y Fausto nace en el 75, luego obviamente lo soltaron porque pagó, evidentemente tenía dinero, y al principio, como un rasgo de su carácter nada más, porque es significativo, se queda huérfano de su padre Fausto a los 15 años, y entonces su padre, como lo veía venir, parece que eso de estudiar no le iba bien, no era tonto, pero no estudiar no le iba nada, entonces le pone la siguiente condición testamentaria, además delante de él y delante de testigos: si no traes un título universitario, antes de 25 años he leído en algún sitio, te quedas con la legítima. Por no te la puedo quitar más, el tercio de legítima, por no te lo puedo quitar. Te quedas sin herencia, básicamente. Bueno, pues 3 años antes de ese plazo testamentario tenía 3 títulos universitarios: licenciado en Filosofía y Letras, rama de Historia, licenciado en Derecho y doctor en Derecho. Cuando murió en 1945 tenía 4 títulos, era también doctor en Historia. Un personaje extraordinario, abogado de altos hornos y íntimo amigo suyo, hasta el extremo de que Luis fue el padrino de bautizo del nieto de don Fausto, Fausto Llopis, el maestro, los que estaban aquí, Fausto Llopis, el maestro, y padre del que está por aquí. Juntos desarrollan el problema que estaba ocurriendo en el puerto en ese momento, y es un sitio, un poblado marítimo insalubre, que no tenía ninguna condición, que nadie había pensado nunca, jamás, que aquí tenía que vivir gente para nada. Si esto era un apeadero de mineral, esto ya era todo perfecto, era dejar de descargar y adiós. Y sin embargo nos encontramos con que del año 1900 a 1910 el padrón municipal se incrementa en más de 2.000 personas en Sagunto, de las cuales aquí tenemos trabajando a 1.000 y pico, más trabajadores, más sus familias, más no sé qué, pues salen las cuentas. No había casas para todos ellos y esto era un marasmo. Esto era el año 8-9, el ayuntamiento de Sagunto baja y ve que bueno, esto es insalubre, pues lo típico como pasa en los poblados de los mineros, ¿no? La alcantarilla pasa por la calle, el agua potable no hay, se mezcla con aquello. Luis, como adelantado y sigue con su familia, en la tradición de su familia, ese que aporta las aguas potables, el que aporta la electricidad, el que instala los teléfonos, el telégrafo. Digamos que en ese sentido él fue, junto con Luis, los que intentan poner orden a lo que iba a ser un desastre auténtico. En 4 o 5 años aquí aparecen 2.000 personas. ¿Dónde se meten y cómo se meten? Aquí es cuando aparece la calle Luis Zendoya, en el año 11, cuando ya tenemos que las briquetas hay que poner más, y el horno de nódulos hay que poner más, y todo hay que poner más, pues entonces hay que poner orden en la calle. Y entonces nos encontramos con esto. Plano del puerto de la población. Esto es el Hospital Viejo, llamado Hospital Viejo. Parece ser que él tuvo algo que ver Luis Zendoya en su redacción, aunque en aquel momento, como no estaba la costumbre de pagar las licencias municipales, ni planos, ni nada por el estilo, era un poco Casa Pepe esto, pues entonces parece ser que la hizo él, pero no está asignado. Y aquí tenemos el dibujo de lo que es la calle Luis Zendoya, que parte de la estación, aquí, esto es el Hospital Viejo, y parte hacia arriba. Es decir, esta línea es una línea recta que va este-oeste con una derivación de 30 grados hacia el sur, aproximadamente 33, según sacamos, que intenta poner orden en lo que estaba siendo simplemente pues, la típica ciudad, la típica explosión redonda de alrededor de todos juntos en la zona bajo de la playa. Es un intento de ordenar lo que va a ser el crecimiento de la calle, del pueblo. Esta calle Luis Zendoya, bueno, ya sabéis, llega con posterioridad a la plaza, esta plaza de aquí. Esto sería la plaza Luis Zendoya, actualmente Plaza 1 de Mayo, antes la plaza de los coches. Ahí estaba el mercado, ahí estaba la tenencia de la alcaldía, ahí estaba el matadero, esto era el centro del pueblo. La calle Luis Zendoya, que es perfectamente recta, llegaba hasta ahí. Por aquí cerca tendríamos lo que sería el Teatro Luis Zendoya,
que luego se llamó Teatro Cine de la Victoria o Cine Victoria, y actualmente pues Casa de la Cultura, ¿no? Si esos muros hablasen, podrían contarnos toda la historia del pueblo, porque todo pasó ahí, ¿no? Aquí tenemos el plano de 1926. Aquí fijaros esta cosa de aquí. No sé si se ve. ¿El puntero no sale? El puntero no sale. Vale, pues el puntero no sale. Bueno, pues lo veis todo grande. Veis aquí a mitad aproximadamente sale ahí una especie de espigoncete, ¿vale? Ya. Esto ocurre en lo siguiente. Hemos quedado en el año 5. Los genios de la inspección dicen que no, que ¿para qué? ¿No? Entonces, en el año 11, en febrero del año 11, hay un temporal, uno de tantos que cada 5 años hay, y ocurre una gran desgracia. 3 barcos que estaban ahí cargando mineral, el capitán del puerto, cuando viene el temporal, les ordena salir, que es lo que hay que hacer, por cierto, porque los barcos tienen mejor defensa en alta mar que no en la costa. El mar no puede, o sea, los barcos no pueden con el mar, 2 barcos de ellos embarrancan, y otro, el Avanto, con tan mala suerte que le entra un golpe de mar sobre la chimenea, les apaga las calderas, los deja sin gobierno y chocan contra las piedras del Graubel y mueren ahogados 22 tripulantes, entre ellos el capitán, ¿vale? Claro, yo de Ramón de la Sota tengo muy mala opinión, que se me está notando. El otro día Jorge se le escapó, supongo, lo de la damnatio memoriae, ¿no? Pues yo pienso lo mismo, o sea que digamos, a don Ramón hay que revisarlo a la baja, ¿no? Como que los valores eso hay que revisarlos drásticamente, porque la historia de don Ramón no es ni mucho menos la del luchador, era un engreído petulante que no sabía nada de nada, es decir, no sabía lo que era la siderúrgica, no sabía cómo funcionaba. Hay una frase para algún sitio cuando el primer embargo de mineral que dice, bueno, tengan ustedes mucho cuidado, pongan 1/3 de grueso, 1/3 de granado y el resto menudo. Que es que allí, se decían los ingleses, los hornos altos aquellos son muy especiales. No, aquellos, estos y todos. O sea, no sabía nada, don Ramón no sabía nada de siderúrgica. Era minero, sabía que hay sitios que se compraba barato y sitios que se vendía caro, y ya está. No sabía nada más. Este era todo el problema. Y siendo marino, es imperdonable que consintiera que no se hiciera esta escollera y que hubiese causado estos 22 fallecimientos, además en la puerta de casa, vamos, realmente. Habrá que imaginarse el mar, que era, pues lo hemos visto, que era imposible salir de ahí adelante, pues entró una vía de agua, se ahogaron todos y pues ahí quedó la cosa, ¿no? Son estas cuestiones que a la hora de revisar hay que plantearse el tema. En el año 26, sí, una cosa muy curiosa. No lo veréis, pero arriba a la izquierda hay unas casitas que es las casas de la compañía. Aquí en el plano del 28 lo llaman barrio obrero. Yo nací ahí, y yo toda la vida he llamado casas de la compañía, no barrio obrero. He tenido, como todos vosotros, enormes discusiones de cómo se llama barrio obrero, casa de la compañía. Bueno, pues yo creo que APIS, entre nuestras funciones está la de fijar, limpiar y dar esplendor, ¿no?, a nuestra historia. Pues deberíamos de aclarar efectivamente cómo se llama, cómo debemos de llamarlo apropiadamente a ese barrio. Porque ese barrio empieza en el 17, cuando viene la primera, se va a hacer la siderúrgica, en el 17 y acaba en el 23, y cuando ya está a punto de acabar, el ayuntamiento, fíjate, alcalde, el ayuntamiento se entera 5 años después que le hayan construido un barrio entero. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempo, verdad? Bueno, pues se tira corriendo, entonces pues hay que firmar, hay que corriendo, imagino a Fausto corriendo con Luis, oye Luis, tenemos un problema. No, tienes tú un problema, pero te lo he arreglado. Nada, tráeme los planos, fírmame los planos, voy a llevarlo al ayuntamiento, tengo arreglado el tema para que no nos sancionen, hay que pagar, que no se entere don Ramón, se nos ha escapado, no se ha escapado él, que era el abogado, pero en fin, se nos ha escapado y nada, vamos a legalizarlo, y se legalizaron así, en aquellos felices tiempos, ¿no? La falla, en aquellos años también la falla del 27, la primera falla de Sagunto se hace en el puerto, y obviamente pues se habla de los problemas que afectaban. La carencia de casa, ya lo hemos visto, o sea, no podemos echar la culpa a nadie, es que nadie pensó nunca que aquí hubiese que trabajar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 o 20.000, nunca. No había nada previsto, el ayuntamiento efectivamente no tenía dinero para hacer las instalaciones que había que hacer, pues porque no tenía dinero ni para este ni para ninguno. Los ayuntamientos en aquella época pues estaban un tanto escasos del tema. Aquí tenemos una imagen posterior, esta es una imagen de las casas de la compañía, yo lo seguiré llamando toda la vida casas de la compañía,
hasta que las autoridades me digan lo contrario. Otra imagen, esto aquí todavía no estaba asfaltado, aquí había una fuentecilla, que supongo que no lo recordáis. Esto es otra obra de Luis Zendoya, actualmente va a ser el Museo Industrial, que es el almacén de efectos. No he citado, digamos, las obras menores, porque su gran obra es el ferrocarril. Pues que si hizo el barrio obrero una parte, perdón, la casa de la compañía quería decir una parte, pues parece que sí, me ha escapado. Hay que preverlo, hay que preverlo. Sí, me ha escapado. Bueno, hizo eso, posiblemente hizo el Hospital Viejo, todas las obras de fábrica, cuando se hizo la metalurgia también las haría él. Digamos, Luis Zendoya, además de ser el ingeniero de caminos que hizo el ferrocarril, además de dirigir el ferrocarril, además era un hombre de confianza, digamos, de lo que llamaremos el grupo empresarial, ¿vale? Ahora os contaré, digamos, él deja de percibir la nómina en el año 26 en Minera, pero sigue cobrando, se la pasan a los de Altos Hornos. Era un grupo, hoy llamaríamos un grupo empresarial, donde tú perteneces al grupo, entras aquí, allí, allá, a fin de cuentas se consolidan los resultados y frente a terceros das una imagen neta. Entonces no, pues en aquellos años, pues no, hoy estabas trabajando para esta empresa, al día siguiente tocaba pasarte la otra por que no sé qué, o sea, la inspección de trabajo subiera, se pondría la bota, los de Hacienda igualmente se pondrían la bota porque no habría ninguna declaración del tráfico entre empresas, porque a fin de cuentas había que hacerlo todo, ¿no? Había que tirar para adelante, había que salir adelante, había que hacer cosas, había que ganar dinero, había que devolver los préstamos, había que quedar bien con los accionistas y encima había que hacer un pueblo porque nadie esperaba que hubiera ocurrido y ocurrió. Otra imagen del ferrocarril. Ajá, y aquí tenemos, a ver si lo veo yo. Sí, la nómina de don Luis Zendoya como director del año 7, 6 o 7. 833,33 pesetas al mes. No estaba mal, ¿no? Para aquella época no estaba nada mal. Un sueldazo. Sueldazo, ¿verdad? Sueldazo, Alfredo. Lo trataban bien. La verdad que don Ramón, yo hablo mal de él, pero a su gente la cuidaba bien. A su gente la cuidaba bien. Esto es... ¡Ay, sí! Esto es divertidísimo. Esto es una nota de gastos que pasa de don Eduardo Aburto, el cuñadísimo. Ramón de la Sota estaba casado con la hermana de Aburto. Aburto era ingeniero industrial y, bueno, pues era el cuñadísimo, era el director gerente de todo. Miren ustedes cómo se cuidaba el tío. 2 comidas, 2 botellas de Rioja, más una de sifón, más cafés. 2 comidas, 3 botellas, más café, más sifón. Yo no sé si este tío le ponía sifón al vino de Rioja, sería capaz, vamos, ¿no? Pero se cuidaba el tío muy bien. Fijaros los sueldos, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando de comidas de 3-4 pesetas, cuando el sueldo de un operario en las minas era 3-4 pesetas como mucho, o menos. Menos, 2,53. Pues eso, te quiero decir que estamos, digamos, estas son imágenes, quiero aportar las imágenes de la realidad. Como economista me interesan mucho estos pequeños detalles porque te indican cómo es la realidad del reclamamiento. Aquí tenemos esto que es, que no lo veo. Nómina del 26. Ah, sí. Hay una vez. Sí, exacto. Nómina del 26, donde ya no aparece Luis Zendoya, la pongo por eso. Ya no está. Sigue trabajando, en el año 26 sigue trabajando, pero ya no está en la nómina de Minera, estará en la nómina de la fábrica. Pero como no tenemos el archivo de la fábrica disponible, como que sabemos todos, aprovecho la ocasión para reclamar y reivindicar que por favor lo hagamos, porque hay mucha gran parte de nuestra historia que está ahí oculta, ¿no? Y es el gran archivo, el gran tesoro nuestro, la cantidad de horas que los aficionados a la historia vamos a pasar ahí, va a ser genial, y la gente de fuera, digamos, hay todo un mundo que está ahí comprimido y que hay que sacarlo, hay que ordenarlo. Este no sale bien, es el año 30 y algo, y a Luis Zendoya, que ya no trabajaba para Minera, le pagan 120 pesetas por ingeniero director para, digamos, lo que llamábamos vigilancia de vías. Es decir, un complemento de sueldo de 120 pesetas pues, para que se ocupase y estuviera pendiente de si tenía que hacer algo respecto a las vías. Aquí tenemos el año 41. Acaba el año 32, acaba la explotación, como sabéis. En el año 40 se le llama para que vuelva a arreglar las cosas y a poner en marcha. En el año 41 gana 1.042 pesetas, sueldo quincenal. En el año 41 ganaría 2.000 pesetas al mes. Está mal.
está más que bien, ¿no? Los trataban bien. Celso Montes, el administrador, tenía un sueldo más bajo. Aquí tenemos una nota de gastos modestísima del año 7 de Luis Zendoya de 40 pesetas. Por lo típico, tendría que salir a comprar, tendría que ir de viaje, siempre estaba de viaje. O sea, una de las circunstancias de Luis es que todo el mundo lo cita, es que nunca estaba aquí. Es decir, él estaba dirigiendo esto, pero tampoco hace falta que estuviese 8 horas al día. Una vez terminado, pues si tenía que ir a Bilbao, si tenía que ir a Madrid, si tenía que ir a ver las minas. Luis Zendoya dentro del grupo era un poco el hombre de confianza suyo. Yo creo que se fiaba más de Luis que de su cuñado Curto. Ramón recibiría todos los informes, pero quería que Luis Zendoya, que lo conocía de toda la vida prácticamente, que se fiaba de su solvencia, de su inteligencia, de su rigor, de su honradez, un hombre tradicionalista, pues quería que él fuese a las minas y que viese que efectivamente el informe del minero, del ingeniero de minas, era verdad, que se había llegado donde había llegado, y Luis además lo decía. Iba, venía, subía, bajaba y se ocupaba, digamos, un poco de mantener, era el hombre de confianza, el hombre responsable de allí. Bueno, ya hemos acabado en principio la exposición de las fotografías, quiero decir. La segunda parte de, digamos, lo que es referente a la vida social, ya he citado la importancia de que tres ciudadanos, en el año 11 piden que se vaya a la calle, había un teatro, él y Fausto Caruana, digamos, pareja de hecho, los dos, Fausto era viudo, pobre, quedó viudo a los 29 añitos, Luis Zendoya era solterón, hasta el final de sus días prácticamente. Entraron juntos a trabajar, vivían en Sagunto, bajaban juntos con la tartana, con aquel coche, y con Luis Álvarez, el administrador. Luego estuvo alquilado en la casa de campo de Fausto Caruana, que posteriormente fue la casa que compró Moliner y del cual salió el pozo de Moliner, que era toda una gran manzana, una casa de campo preciosa, rodeada, vivía de alquiler. Conociendo la historia de aquellos personajes, sería muy divertido haber visto exactamente cómo se discutían entre ellos. ¿Cuánto te pago de alquiler? Pues nada, pues no puede ser nada, pues sí, pues tanto, pues cuántos. Hombre, tenía buen sueldo, podía pagar, ¿no? Pero es que, claro, Fausto podía decirle que era mucho más rico, porque Fausto era rico, efectivamente rico de muchísimo dinero, de muchísimas industrias, de muchísimas rentabilidades. Y además Fausto es una cosa curiosísima y quiero profundizarlo para la próxima temporada. Es que tiene unos amigos, Fausto, y de paso él, extraordinarios. Un tal Agustín Figueroa, uno de los hombres más ricos de España, minero, en la propiedad de las minas de la Unión, de las minas del Rif, personaje político, fue 51 años diputado, es más conocido por el título de conde de Romanones, ¿no? Esto le daba pánico en aquella época, un hombre liberal, no obstante, ¿no? Que hizo una cosa fundamental en el año 10, 11, y es que por primera vez en la historia de España el sueldo de los maestros formaba parte del presupuesto general del Estado. Hasta entonces el sueldo era municipal, los 2/3 del sueldo a partir del conde de Romanones los pagan los presupuestos generales del Estado. Como digo, una labor fundamental. Blasco Ibáñez también era amigo suyo, muy amigo, hasta el extremo de que cuando la hija de Fausto se casa, pues Blasco Ibáñez insiste muchísimo en que tu hija tiene que venir a Villa Fontana, a mi casa que tengo en la Costa Brava, Costa Azul, perdón, Costa Azul, ¿no? Casi nada. Va por allí, la Pardo Bazán, Sorolla, Benlliure, sí, personaje, vamos a ver, un tío de pueblo, con perdón, ¿no? ¿Cómo tiene todas estas relaciones tan extraordinarias de gente tan brillante, tan importante? El conde Romanones, que viene por aquí, tuvo una calle, el conde Romanones, obviamente. ¿Cómo lo tiene? Hay teorías. Para mí, la teoría que, digamos, me atrevo a sugerir y que espero poder completar en algún momento es que a principios del siglo los masones eran los progresistas, lo que llamaríamos gente progresista eran los masones, defensores de la libertad, de igualdad y fraternidad. Su gran ocupación era la instrucción. Tenemos en cuenta que en aquellos años en España había un analfabetismo del 60%, quizá en el puerto estaríamos en el 40% solo, pero altísimo. De ahí la ocupación, casi diríamos que vocacional, de dar clases, digamos, de seleccionar maestros, de hacer exámenes para que pudieran pasar lo que llamaríamos el certificado escolar y pudieran tirar hacia arriba. Esa preocupación por la dotación de servicios públicos, por la instrucción
y por los amigotes tan ilustres que tenía, los dos, me hace pensar que efectivamente fueron masones. Esto es difícil de demostrar porque pues, no les gustaba hablar de ello, ¿no? Y no se ha encontrado ningún archivo donde se pueda demostrar, pero por aquello de por los hechos los conoceréis y por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, pues digamos que hay un 90% de probabilidad de que efectivamente ambos dos fuesen los ilustrados liberales ocupados de la educación y del avance, del progreso en este pueblo. Con lo cual nos encontraríamos con que entre las materias primas primigenias del Big Bang, en el año 7, sabemos que esto ya no acaba bien, hasta el 11, 13, 16, que esto tira hacia arriba, en ese momento, digamos, la racionalidad que se aporta por parte de ellos dos es muy masónica, ¿verdad? Por aquello de las líneas rectas, de la luz, del progreso, del futuro, de la lógica. Vamos a ver, más allá de además de estas teorías nos podemos encontrar con que Fausto y Luis bajaban en tartana, de Sagunto aquí, todos los días a trabajar, tenían que pasar 4 kilómetros, había 40 curvas, una curva cada 100 metros, no sale, ¿no? La cantidad de accidentes que ha habido. La primera modificación en el año 7, ya desde Fausto, bueno, había un camino que cruzaba las vías del tren, ¿no? Por lo menos cambiar y que no crucemos las vías del tren, el camino de Anuer. Esta racionalidad, esta exigencia lógica, digamos, era vital para ellos tener una línea recta. Si estamos en un llano, una vía recta, digamos, la idea del tren lineal, la idea de la ciudad lineal que sale con posterioridad, ya que tenemos el tren, pues los apeaderos podemos rellenar una ciudad nueva en un sitio limpio, un sitio nuevo, sin las miasmas de las marismas de la zona baja, que a fin de cuentas esto era la marjal. Toda esa idea surge para mí por una necesidad vital de evitarse esta torpeza de tener que estar ahí pasando curvas todo el día, y además pues la idea de la unión, del progreso, de la fusión, del unir fuerzas, más todo eso que se quiere decir. Pero yo creo que en principio fue una necesidad vital. Es que no tiene sentido que perdamos media hora bajando de Sagunto al puerto, eso lo hemos vivido nosotros, vamos, yo lo he vivido, la cantidad de curvas, yo no sé cuántos muertos ha habido por accidente en esa infernal carretera, pero más de 100 seguramente, a lo largo de toda su vida. Entonces, este tipo de ideas es lo que me hace pensar que efectivamente, aparte de la extraordinaria influencia política que tenía Fausto, que fue alcalde, perdón, no, alcalde nunca, fue concejal varias veces, fue el único saguntino al que le propusieron ser ministro y dijo que no. Se lo propuso el conde de Romanones en la restauración, dijo que no, la cual es una prueba de su inteligencia además. Fueron dos personas, digamos, sí, en mi opinión, ser ministro es horrible, vamos, y mira cómo está pasando, ¿no? Entonces, fueron personas que muy ocupadas en el progreso, en el futuro, en la situación, eran conscientes de que aquí había un problema que no habían creado ellos, que se había creado pues por la estafa inicial, por decirlo de alguna manera, y que hicieron todo lo posible para poner orden. Ese mensaje, ese recuerdo de ellos, de trabajando juntos, además uno medía, pues ya lo habéis visto, Luis no llegaría a unos 70, más o menos, y sería enjuto, lo llamaríamos flacucho. Fausto era casi 2 metros, pesaba 120 kilos. La imagen que yo los veo juntos es la del gordo y el flaco, Stan Laurel y Oliver Hardy, es un poco la imagen que ellos dan, ¿no? La imagen que se puede transmitir de las películas. Una extraordinaria amistad. Tocaban el piano los dos, esto es otra de las cosas, todo el mundo resalta que es que se hicieron amigos nada más llegar. Pues eran almas gemelas, por decirlo de alguna manera. Cultos, los dos licenciados, había poquísimos entonces aquí, tocaban el piano, uno solterón y el otro pues, divorciado, que nunca se volvió, viudo, perdón, nunca se volvió a casar. Tenía una vida social muy intensa, lógicamente. Ahora tenemos luego, Teresa ya nos ha dicho que nos va a contar algo muy divertido de su vida. Sabemos que don Fausto, como iba mucho a Madrid, pues es lógico que acabase estableciendo algún tipo de extraña relación con alguna señora de muy buen ver, porque tenía muy buen gusto don Fausto, por lo que tengo entendido, con respecto a las mujeres, ¿no? Y pues don Fausto le mandaba todos los meses con su coche y su chofer que él tenía, el primer coche de Sagunto lo tuvo Fausto, un Cadillac, que le compró a Alejandro Lerroux, otro personaje también de la historia de España, ¿no? Le mandaba todos los meses una paella con su chofer, hecha por él la paella, lógicamente, y lógicamente pues le mandaría pues un sobrecito pues con unos billetes para cualquier tontería que te apetezca, una joyita que he visto, no sé qué,
Ese tipo de cosas, como don Luis tenía que ir, bueno, los dos, O sea, Luis en principio iba de pureta, aquí el malo es Fausto, no me creo nada. Ese tipo de historias. En Sagunto pues también imagino que tenía sus fiestas, sus relaciones, nunca se casó porque tenía una actividad social y pública muy importante. Don Luis, seguimos con el tren y llega el año 32, es decir, llega la crisis del 29, famosa crisis del 29, la Gran Depresión, la caída bursátil del año 29 de octubre del 29, la Gran Depresión posterior después de la caída, en lugar de... hicieron lo que no tenían que hacer, que es cerrar el mercado y el proteccionismo comercial. Si yo no te compro a ti, tú no me compras a mí, y al final nos quedamos los dos parados. Esa Gran Depresión fue brutal. El Producto Interior Bruto, es decir, el valor final de los bienes y servicios producidos en el año 33 en Europa, era el 45% de lo que había pasado en el año 29. No digo la cotización de bolsa, digo el valor de los bienes y servicios producidos. Se perdió más de la mitad de la riqueza y lo equivalente a trabajo, a rentas, a lo demás. Fue un tsunami brutal, o sea, no podíamos parar, ahí no se puede parar. Fijaros que en el año 8, del 8 al 13, en la crisis esta que hemos pasado ahora nosotros, se perdió el 11% del PIB, nada más. Aquí se perdió 5 veces más, en un estado que estaba muchísimo más frágil del que tenemos actualmente. Aquello fue, pues eso, trajo consigo todo, ¿no? En Europa, pues el nazismo, el fascismo, las guerras civiles y todo lo demás, porque tendríamos un nivel de paro brutal. En aquel momento no era fiable, pero si se perdía más de la mitad de la actividad, pues aquí cerró, por ejemplo. En el año 32 se cierra Minera, se cierra Altos Hornos, el horno alto, perdón, se cierran los hornos altos, sigue exclusivamente funcionando hornos de acero. Y en el año 32 cogemos a don Luis. Y don Luis, pues, aquí no tiene trabajo, tenía 61 años entonces, se va a su pueblo, se va al balneario de Olanza, pues bueno, tendría un problemita además físico, vaya usted sabe, a esa edad, ¿no? Total, que se va al balneario y, solterón, y parece ser que encuentra a una enfermera encantadora, simpática, le haría todas las gracias. Ah, don Luis, qué listo es usted, y don Luis no sé qué, y don Luis va y se lo cree, y don Luis pues haciéndose cada día más gracioso con él, hasta que llega ese momento infausto del enamoramiento, a los 61 años. Claro, viene aquí a contarlo. Viene aquí, los amiguetes, Fausto, tengo que hablar contigo, reúne a los amigos, vamos a reunirnos. Bueno, ¿cómo te va? No sé qué, ¿cómo va aquí? Pues mira, aquí vamos mal, ¿y cómo te va a ti? Pues me voy a casar. ¡Ay, Luis! Chico, ¿cómo es eso? ¿Que es una señora rica? ¿Tiene hijos? ¿Tiene no sé qué? No tiene nada. ¿Qué edad tiene? Tiene 21 años. El tío tenía 61 y se busca una novia de 21. Todo el mundo imaginaba lo que va a decir. Pero Luis, pero tú estás loco, pero tú lo has pensado bien, pero tú vas a poder con ella, tú sabes de qué va esto, te has olvidado, te lo va a poner. Además, te lo va a poner. Y dice, mira, cuenta esto y lo cuenta y además... está constatado, Dice, mira, no lo creo por su cultura, pero en cualquier caso, más vale un bombón para dos que una mierda para uno solo. Y con ese argumento tan contundente, pues efectivamente todo el mundo dijo, pues vale, tienes toda la razón del mundo, vale, invítanos a la boda. Y ya está. Y siguió así, no tuvieron hijos. La señora se casó con posterioridad, tenía 21, pues 9 años después, con 30 años, se volvió a casar y ya tuvo hijos con un médico. Llega la guerra civil, está perdido por allá, Fausto se va a Monforte del Cid, que tenía tierras por allí, se esconde, de alguna forma se esconde y pasan de la guerra. Y en el año 40, pues, con la devastado toda la vía férrea, habían levantado los carriles pues, para hacer cualquier cosa, habían dinamitado los puentes, entonces tuvo que venir otra vez Fausto viene, Luis, a acabar la obra, a reconstruir la obra. Es cuando le pagan 2.000 pesetas al mes, está más que bien, ¿no? Unos años después se contrata por Altos Hornos un médico, 2.000 pesetas al año, para un médico, estaría bien. Pues aquí al mes, o sea que digamos, muere un poco después. Aquí pasa las cifras de febrero o marzo, él muere en noviembre del año 41, o sea que muere con las botas puestas. Claro, en aquellos momentos no había problemas del pago de pensiones, porque la gente trabajaba muchísimo y se moría enseguida. No como ahora. Entonces, pues ese tipo de imagen, ¿no? Ese tipo de actitud antigua de luchador hasta la muerte, pues ambos dos lo tienen. Fausto muere en el 45, igualmente, cuando acaba la guerra,
es recogido por la empresa y pone a trabajar inmediatamente. Una cosa curiosa de Fausto es que tiene que pasar la depuración. Como abogado tiene que pasar la depuración, pero no, había sido republicano notorio, tiene que pasar la depuración. Él obviamente se niega. Era un tío de mucho carácter, ya habéis visto algún detalle, mucho y se niega a pasar la depuración. Dice que ya santo de qué, no me tengo que confesar de ningún pecado. Bueno, pues Jerónimo Roure, un capellán y algunos amigos, de tapadillo de sus espaldas, le pasan el expediente, sin que él se entere, le pasan el expediente, aprueba la depuración, por decirlo de alguna manera, e inmediatamente vuelve a trabajar, lo vuelven a contratar y está trabajando hasta el año 45, que también muere. Con 70 años los dos, una vida paralela conjunta, unos personajes extraordinarios, digamos que después de haberme leído casi todo lo que se ha publicado sobre ellos, es la típica gente que me cae bien, me hubiese gustado conocerlos, me hubiese gustado vivir con ellos. Sus atletas, sus clases magistrales, las clases que darían de historia, de matemáticas, darían clases de todo, cuando se reunían a tocar a cuatro manos el piano, cuando venía alguna autoridad fuera. Quiero decir, un mundo que lo hemos visto en las películas, donde se vestían perfectamente de arriba abajo, y de muy buena gente, la típica gente admirable, querida, y por eso Luis ha dejado una gran memoria en este pueblo, aunque nadie sabe por qué. La calle Luis Zendoya es fundamental, la falla Luis Zendoya, el colegio Luis Zendoya, bueno, el colegio no, el teatro Luis Zendoya. Quiero decir, Luis Zendoya fue un personaje fundamental, extraordinario, y fue uno de los cimientos sobre lo que se construyó. Y ahora, para concluir, pues no me quiero hacer más largo, tengo las siguientes conclusiones. Aprovechando además que aquí está el alcalde, digo esto porque esto que voy a leer lo voy a escribir, lo voy a presentar al ayuntamiento. Me gustaría no ser el único en firmarlo, porque en el año 11 3 ciudadanos pidieron al ayuntamiento que se pusiera el nombre de Luis Zendoya, y ahora, como voy a pedir más cosas, pues me gustaría que fuésemos 33. No por nada, sino porque los del pueblo somos muy chulos, y si antes eran 3, ahora somos 33, porque fue el año 11 y eran 3, que son 33, y porque 33 es el grado masónico más alto, con el cual hacemos referencia a todo lo que está citado anteriormente. Y dice así las conclusiones, y peticiones y reclamaciones, todo junto. Primero, puesto que será difícil encontrar en la historia, además eso es baratísimo, ¿eh? Eso es baratísimo. Y 3, de la misma forma que el amigo de don Luis, don Fausto, se le cita por su profesión, y así lo conocemos como abogado Fausto Caruana, el amigo de don Fausto, don Luis, debía de ser conocido por su profesión, de tal modo que deberíamos de conocer la calle por calle Ingeniero Luis Zendoya. No hace falta decir ingeniero de caminos, canales y puertos, Luis Zendoya, Barrenechea, Atristrain, Arrillaga, que son los 4 apellidos vascos, no hace falta, pero ingeniero Luis Zendoya sí, porque de alguna forma sitúa a los dos a nivel de conocimiento. Por uno ya sabrán ustedes que fue ingeniero, es que mucha gente creo que no sabía ni que fuera ingeniero. Alguno pensaría hasta que fuese un político, no por Dios, no hubiese hecho una conferencia con un político, claro. Entonces, esas 3 cosas me parecen que es una forma de rehacer su figura. Así como hay figuras del pasado que cuando las repasas se hacen pequeñitos, hay otros que se hacen grandes. Y Luis Zendoya y Fausto son muy grandes. Yo creo que son poco conocidos todavía. Sobre todo, llamar ingeniero Luis Zendoya es una forma de reconocer que efectivamente fue ingeniero de caminos y que, gracias a él, pues de alguna forma hemos podido vivir en un cierto orden, en este magma de una cosa que no estaba prevista que ocurriera y que no le podemos echar la culpa a nadie, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, pues llevamos ya tiempo más que suficiente. Gracias por venir. Y confíen que Bueno, no tenéis ocasión, después de esta tan interesante conferencia y amena, tenéis ocasión de comentar algo. Sobre todo nos habían dicho que había una señora que quería contar una rica anécdota, así que casi le voy a acercar el micrófono y tenemos la ocasión de escuchar de primera mano. Alfredo, si me hubieras dicho que tenías que hablar del tío Fausto
que era tío de mi marido, su mujer era hermana de mi suegro. Pero si lo sabía. Entonces yo te hubiera traído cantidad de fotografías y cantidad de anécdotas y de Para el año todo. que viene voy a hacer una conferencia, me las das ya. Pues no te preocupes que te lo prepararé. Esto es una anécdota, pero claro, todas esas anécdotas que has contado de don Luis Sendoya y tal, esto se va a quedar pequeño. A propósito, una pregunta. ¿Qué tuvo que ver con el montacargas? Se ve que tuvo que ver bastante él con el montacargas, por lo menos yo siempre lo he oído así, de mi abuelo que era carabinero de mar y estaba aquí en el puerto. Algo tuvo que ver don Luis Sendoya bastante con el montacargas, yo... Posiblemente, porque Entérate. Luis Sendoya era el hombre para todo, era un hombre, los feudalistas lo llaman ingeniero competentísimo, Sí. de numen prodigiosa, que decir un tío... Bueno, esto que voy a contar es una cosa más bien jocosa, pero en el año 27 había aquí una sociedad que se llamaba La Peña, que estaba donde estuvo Falange Tradicionalista y de las Fox, que luego fue Muebles Loyola. Bueno, pues eso era La Peña. Y entonces las familias conocidas de aquí, como Santibáñez, los Martínez, los Ocerín, Ormaechea, varias, me quedan muchas, había tomado nota, pero no. Y total, que celebraban mucho los carnavales. Cosa que nosotros, los de mi edad, ya no lo hemos conocido porque ya estaba prohibido, claro. Pero se ve que se lo pasaban muy bien. Y entonces, el año 27, don Luis Sendoya era el soltero codiciado. Era un solterón recalcitrante, pero era el codiciado por las chicas bien de aquí. Y entonces se ve que se tapaban la cara y hasta las 12, como la Cenicienta, hasta las 12 no se destapaban. Y repito, el año 27, los carnavales esos, pues don Luis Sendoya le echó la vista a una morena, una chica monísima, muy pizpireta, y era la época del Charleston, se ve que iba con una faldita más bien corta, decía que tenía unas piernas muy bonitas, bueno, y se ve que se pasó, bueno, toda la noche bailando con ella. Es más, decían, y le regaló una bandeja de pasteles de la pastelería Corpas, claro. Y resulta que cuando llegaron las 12 de la noche, tú no veas cuando se quitó la mascarita. ¿Sabéis quién era? Era Romero. Romero, el que luego fue, ya lo diré, encargado del cine Victoria, era Romero. Pero es que claro, en aquellos tiempos, una persona que tenía el pelo rizado llevaba el pelo a lo garzón, y eso me lo contaba mi madre, pero como si, yo no sé de memoria, y era Romero, y claro, él sintió desapareció y no lo vieron en toda la noche ya. Solamente era eso, una cosa más bien simpática, pero... Muchas gracias. ¿Aprovecháis alguno más, ya que tengo el micro por aquí? ¿Un comentario? Voy a decir 4 palabras. Darío, que has hecho una exposición fenomenal. Gracias. Pero te han faltado, para mí, 2 cosas. A ver. En el año 1873-74 estaba la Primera República, que lo has dicho. Pero no has dicho que un generalote pegó un golpe de Estado y puso a los Borbones. Como luego en el 36 el señor Paco pegó otro golpe de Estado y nos jodió a todos. ¿Está claro o no? Clarísimo, lo sabemos todo, pero no podía hablar de política más que la costumbre, no me podía enrollar. Me hubiese gustado, pero no he podido. Una pregunta un poco, porque fíjate que hemos hablado mucho has hablado mucho del trazado del ferrocarril, ¿no? Del problema que tuvo, y vamos, leyendo la historia, hay un problema inicial que es decidir dónde se hace el puerto, ¿no? Si es en Vinaroz, es en Borriana, es en Sagunto, ¿no? Y luego viendo, claro, todas esas dificultades, ¿no? Para ese trazado del ferrocarril, con el escandón y tal, ¿tú qué crees que es lo que pesó más en la decisión, ¿no? de situar el puerto aquí? Sí, hombre, por la línea recta está claro. No quiero decir que la facilidad para poder desarrollarlo aquí antes que allá. Aparte de que para ir allá para Borriana o Nules, la idea era coger las minas de Utrillas, las de carbón, aprovechar las 2 cargamentos, tirar para abajo, pero el trazado era muy complejo. Por lo que he estado leyendo, el trazado era complejísimo y bueno, se hizo al final, y yo como economista, la verdad que no he tenido tiempo porque hay muchísimas cosas de que hablar y me he dejado la mitad. Pero tengo dudas como economista de si realmente hubiese hecho falta hacer el ferrocarril o no.
porque con las máquinas que teníamos, con la potencia, con el ferrocarril del Central de Aragón ya casi hecho, combinando hoy día lo que estamos haciendo es lo siguiente, es decir, el AVE, o sea, no hay que hacer vías nuevas, las vías son de ADIF, entonces está el AVE que lo alquila, viene otra empresa que lo alquila, viene otra empresa que lo alquila, es decir, tú vas con tus máquinas, con tu gente, con tus costes, y yo le alquilo a usted el peaje de las vías del tren, y ya está, usted se encarga de todo lo demás, baratísimo, y posiblemente se hubiese acabado antes y no se hubiese hecho el tren, Esta alternativa, para que no conozco con el detalle el perfil de la Central de Aragón, pero la impresión que yo tengo es de que no hubiese hecho falta hacer esto, ¿sabes? Y bueno, pues si no hay nada más, presidente, un éxito más. No sé, ¿tenéis algún comentario, alguna pregunta más? Bueno, pues como ya decía, daros las gracias por la asistencia. Voy a aprovechar para darle a Alfredo una plaquita en recuerdo de la conferencia de hoy. Y bueno, y emplazados para la próxima, que será el 13 de marzo, aquí otra vez a las 7 de la tarde. Esta vez la conferencia nos la impartirá don Vicente Gabarga con el título La represión en el puerto de Sagunto, 1936-1942. Un tema también muy interesante y que esperemos descubrir cosas nuevas. Gracias.